Bien, como les decía hace un ratito, ahora vamos a comenzar específicamente con aquellas cuestiones que más allá del funcionamiento del taller tienen como base el desarrollo curricular del mismo, y en este caso comenzar por el principio, ¿no? Que tiene que ver con el TP1, y armar una charla sintética y que dé marco teórico y herramientas para que ustedes puedan, en cada una de las comisiones y con la colaboración y con la asistencia del cuerpo docente, comenzar este transcurso curricular y tener dentro de 15 días el primer objetivo, que es la entrega del trabajo práctico 1 en el análisis de obras de referencia, específicamente para analizar cuestiones inherentes a la estructura de sostén. Voy a compartir pantalla. Bien. Bueno. Ahí. Disculpen, se había trabado, o lo había trabado yo. Bueno, y vamos a recomenzar en realidad con aquellas cuestiones que hablamos en el curso introductorio, donde nos tocó participar para conceptualizar aquellas cuestiones que tienen que ver con la materialidad del espacio arquitectónico y el poder tener una primera discriminación, si se quiere elemental, pero discriminación al fin, que tiene que ver con poder diferenciar el espacio construido y al hombre en relación al adentro y al afuera, y esa diferenciación del hombre adentro o afuera en función de una materia que genera esa división, más allá de la propia materialidad o la respuesta material que la misma puede tener. En la imagen que vemos más chica, nosotros podemos imaginar un espacio que lo podemos comprender como un espacio elemental, primario. Hay un hombre en lo que podríamos denominar una caja. Bien, la segunda imagen ampliada nos permite demostrar que a través de generarles movimientos y generar atributos en el espacio con los mismos elementos que veíamos anteriormente, podemos resolver situaciones que generen un espacio de características sumamente diferentes, en donde ya no tenemos esa situación simplista, si se quiere, del adentro y el afuera, sino que tenemos un plano de piso, pero que ese plano de piso puede ser interior, o puede ser exterior, o se puede proyectar hacia el exterior, o puede tener un espacio intermedio entre el adentro y el afuera. Puede haber un plano superior que se desplaza, y la incidencia de la luz y de las perspectivas desde el interior hacia el exterior son totalmente diferentes, o la diferencia en la profundidad de los planos, que generan espacios intermedios o espacios de usos diferentes. Esos atributos del espacio que ustedes muy bien trabajaron en el curso introductorio, y que la lógica de la luz de alguna manera los modificaba sustancialmente o les daba distintos atributos que los fortalecían en distintos sentidos en función de la estrategia que cada proyecto buscaba. Esa situación nosotros la habíamos trasladado casi como una analogía a un espacio que simplemente se conformaba con materia, a entender un espacio que ya la materia tiene característica material. Y cuando ese espacio tiene característica material, la situación es totalmente diferente. Es donde hay elementos que son transparentes, que son fijos, como puede ser parte de estos planos, o como pueden ser móviles y modifican la condición del espacio, o que pueden ser translúcidos
pero no transparentes en función del protagonismo y el rol de la luz, o que pueden ser de piedras pulidas o de distintos colores, o puede ser un plano superior blanco, en donde el protagonismo lo tienen el resto de los materiales, en donde la superficie superior que hace de cubierta de techos pasa de alguna manera intrascendente en términos de material, pero sí en términos de proporciones y atributos de ese espacio. Por ahí comenzamos en el curso introductorio para entender el rol del material, el rol de la luz y el rol de cómo podemos, a través de distintos materiales, configurar un espacio que tenga determinadas calidades espaciales. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que empezar a pensar y a reconocer, ¿cómo son esos elementos de sostén que permiten la estabilidad en el espacio que hemos conformado o en el espacio que hemos planificado? Y quizás, a priori, habíamos dicho que podemos pensar que esos planos que se encuentran con un determinado espesor y una determinada presencia en el dibujo de planta, en esta lógica que también decíamos, bueno, ¿qué es la planta? La planta es la manera de leer la distribución del espacio, la estructura de los módulos, el funcionamiento que puede tener un determinado edificio. ¿Qué nos interesa en particular en el TP1? Empezar a reconocer cuáles son los elementos de sostén que me permiten tomar ese plano horizontal que actúa como cubierta de techos. Y a priori podríamos pensar que son los propios planos, este plano, este plano, este plano, este plano o este plano, en donde esta superficie punteada en línea roja, que es la cubierta de techo, produce su apoyo. Sin embargo, no es así. Entonces, la lectura que tenemos que tener es cuál es ese criterio estructural en donde ese plano horizontal traslada sus cargas para mantener una determinada o una lógica estabilidad. Y ahí nos aparecen las 8 columnas como elementos puntuales que actúan como sostén de ese plano horizontal. Y esas columnas responden a un módulo, a un criterio, en donde podemos ver claramente esos 8 círculos rojos con el damero que se conforma en línea de puntos amarillas, cómo se determina un módulo. Y ese módulo tiene que ver con el espacio arquitectónico, pero tiene que ver a la vez con la estructura con la cual fue planificada la resolución y la puesta en el lugar de cada uno de esos elementos verticales que empezaremos a denominar columnas. Y en este caso, como en planta se leen como un punto, es donde empezamos a entender a qué nos referimos con estructura puntual. La estructura puntual es aquella que podemos diferenciar a través de leer la planta, en donde la sumatoria de puntos transfieren las cargas al suelo. De ahí su denominación de puntual. Verán un módulo, que es el módulo A, en el sentido de lo horizontal, pero en el sentido de lo vertical, y verán un submódulo, que no es más que la mitad de A, por lo tanto B es igual a A dividido 2, pero también otro submódulo de A, que es C, A dividido 4, que es la cuarta parte del módulo principal. Este es el criterio que nosotros necesitamos y que ustedes van a empezar a reconocer cuando analicen las obras de referencia. Esta es la mirada que tenemos que construir sobre las 3 obras de referencia que ustedes van a analizar. Entender cómo se transfieren las cargas al suelo, cuál es la grilla, cuál es el módulo, cuáles son las distancias y cuáles son las proporciones de cada uno de esos elementos verticales. Esta imagen, que no es más que de alguna manera exponer en el sentido de que uno a priori puede pensar que la propia magnitud de esos planos de mármol, en algunos casos brillantes, y en otro caso como el plano superior opaco, o los planos o el plano que vemos en perspectivas más lejano, pueden entenderse como elementos estructurales, claramente no lo son. Los que son elementos estructurales son la sumatoria de las 4 columnas en cada uno de los lados,
que van a dar sostén al plano horizontal que tiene que ver con la estructura de techo. ¿Esto qué nos permite diferenciar también? Que hay un sistema de estructura y un sistema de cerramiento. ¿Qué significa? El sistema de estructura es el sistema de sostén, es el de traslación de cargas, y los planos no actúan como traslación de cargas, sino que actúan como cerramiento, sino que actúan como reguladores o de alguna manera contenedores de un determinado espacio interior, exterior o semicubierto. Aquí, también siguiendo con Mies van der Rohe, en función de buscar un mismo arquitecto y 3 obras para mencionarles y trabajar sobre lo que significa la estructura puntual, podemos ver este trabajo de planta en la casa de ladrillos. Y acá no aparecen los puntos. Acá lo que aparecen son solamente líneas. Y acá es parte de esta diferenciación que decíamos anteriormente. Esto no es una estructura puntual. Esto es una estructura lineal. ¿Por qué es una estructura lineal? Porque el plano de cubierta está trasladando sus cargas a través de líneas, y esas líneas las trasladan a los sistemas de fundaciones, y los sistemas de fundaciones, obviamente, a la resistencia admisible que pueda tener el suelo, situación que veremos más adelante. Entonces, Mies, en el pabellón de Barcelona, hay un trabajo de planos, pero la estructura que se reconoce es una estructura de carácter puntual. En la casa de ladrillos hay únicamente un trabajo de líneas. Ese trabajo de líneas se transforma en planos cuando lo vemos en 3 dimensiones o en 2 dimensiones, pero que claramente no expone ningún punto de referencia para entenderlo como una estructura puntual. Cuando ustedes ven la imagen de este proyecto que no fue construido, vamos a ver 3 proyectos de Mies. El que vimos del pabellón de Barcelona y posteriormente una obra que ustedes han visto varias veces en el curso introductorio, que es la Fanworks. Aquí, en la casa de ladrillos, se ve claramente cómo esa cubierta de techos va trasladando sus apoyos a los elementos verticales. Y los elementos verticales no son puntos, sino que son líneas. Y esta es la denominación que nos permite entender que acá estamos ante un sistema de estructura lineal, a diferencia del sistema anterior. Cuando vemos marcados en un determinado color en la casa de ladrillos los elementos portantes, podemos darnos cuenta de que seguramente la gran mayoría de ellos están, o todos, están conformando un determinado espacio, y ese determinado espacio responde a un uso, ya sea inclusive el uso, el de la propia circulación. Sin embargo, aquellos que vemos pintados en celeste pueden ser o seguramente son muros portantes. Lo que quedaron en negro no son muros portantes de la estructura de techos, son muros autoportantes de su propio peso, porque no trasladan más carga que la propia que reciben de del propio peso del mismo muro. Cuando vamos al estudio de lo que te requiere una determinada modulación, no tiene, si vale la palabra, la simplicidad que podemos reconocer en el pabellón de Barcelona, pero también, y en el trabajo de referencia que tienen que ver ustedes, hay un criterio de modulación, en donde hay un módulo, en donde hay un submódulo, y hay una multiplicación de ese módulo en donde se produce una separación mayor que en el módulo que podríamos determinar, para el caso del pabellón de Barcelona, la denominación A. Y aquí la casa en cuestión, que probablemente podamos no tener ningún lugar a dudas para poder hablar específicamente de la estructura puntual. Recordemos lo siguiente: en el pabellón de Barcelona existe el plano, que es la línea, y existe el punto, que es la columna. Lo que trabaja como estructura es el punto. Lo que trabaja como cerramiento es la línea, es el plano. Entonces, si la que trabaja como estructura es el punto, la estructura es puntual. En el caso de la casa de ladrillos, vimos que trabaja el espacio y el sistema portante a través de los muros lineales. Si esos muros son de carácter lineal, la estructura es lineal. En la casa Fanworks vamos a reconocer 3 elementos horizontales. El elemento del primer plano de llegada a la vivienda,
el segundo, que es propio de la vivienda y del espacio intermedio y de acceso a la vivienda, y el plano de cubierta, que es el tercer plano horizontal. Lo que tenemos que reconocer es que nuevamente tenemos un sistema modular. Tenemos una grilla, tenemos elementos puntuales, y esos elementos puntuales son los que denominamos columnas. Y cuando el sistema estructural traslada sus cargas exclusivamente mediante columnas, que en planta son puntos, vamos a tener y vamos a poder denominar con total claridad que la casa Farnworth es una casa en la que su estructura se comporta de carácter puntual. Cuando vemos esa modulación, que es la que ustedes van a tener que analizar en cada una de las viviendas, también vemos la lógica del módulo, la lógica del criterio y la vinculación de un mismo elemento vertical, como es la columna, que articula con tres elementos horizontales. Si uno reconoce el nivel en el que se encuentra este elemento vertical en la casa Farnworth, lo que va a encontrar que la vivienda está articulando tres situaciones. La columna está articulando tres situaciones. El plano de acceso a la vivienda, el plano en donde se llegó a la vivienda a su espacio intermedio y su espacio interior, y el plano de superficie de cubierta. Un mismo elemento cosiendo de alguna manera los tres planos horizontales. Y aquí una pequeña síntesis de lo que estábamos diciendo recién, para que no quede ninguna duda. ¿Y por qué se expone lo lineal si estamos hablando de lo puntual? Justamente para contraposición, poner en evidencia una situación con respecto a la otra. El portante lineal es el plano, por ende la línea quien transfiere la carga. Nosotros no nos vamos a ocupar en el trabajo práctico de los portantes lineal. Nos ocuparemos más adelante, pero es lo que nos permite poner en evidencia cuando leemos en una planta solamente los puntos como elementos estructurales, como el pabellón de Barcelona. Entonces, el pabellón de Barcelona tiene una estructura portante puntual. No es el plano quien transfiere las cargas, es el punto. El plano trabaja como una lógica de cerramiento, pero no de estructura. Y la casa Farnworth, que es el plano, no aparece más que la materialización del suborde para generar ese nivel de transparencia entre la relación interior-exterior y vincular el espacio interior con el exterior, en forma de que prácticamente se desdibuje la situación de lo que es el adentro y el afuera. Es el plano de vidrio el que obviamente no tiene nada que ver con lo portante, sino que es claramente el único elemento que actúa como cerramiento. El portante puntual es el punto, y en la casa Farnworth vemos la sumatoria de puntos que son los encargados de transferir las cargas al suelo. Aquí, una imagen en perspectiva de lo que significa la presencia de estos elementos verticales que actúan como puntuales, cosiendo o tomando la sumatoria o los distintos elementos horizontales que vinculan con cada una de las columnas. ¿Y por qué esta imagen? Porque tiene que ver con esta, o es la más parecida que encontré desde el punto de fuga para poder explicar esta situación. Y esta foto no es otra que la propia Farnworth en su proceso de materialización, en su proceso de obra, en donde podemos reconocer el plano superior, el plano de piso de la vivienda y el plano de expansión y de terraza, que a la vez es el plano que se utiliza para la llegada a la vivienda. Y aquí vamos a discriminar otra de las cuestiones que son centrales para el desarrollo del trabajo práctico 1. ¿A dónde se reconoce la estructura puntual? Claramente en la columna, en los elementos verticales que denominamos columna. Y ahora vamos a ver cómo cada uno de estos planos horizontales lo podemos descomponer y explicar cómo funcionan cada una de las partes. En esta imagen vemos marcado en rojo elementos horizontales que transfieren cargas a otro elemento horizontal, que es por el cual estoy pasando el mouse. ¿Cómo denominamos estos elementos pintados en rojo? Los denominamos vigas secundarias. ¿Por qué las denominamos vigas secundarias? Porque trasladan las cargas que reciben de la cubierta de techo a las vigas primarias, que son las que estoy marcando con el mouse. Cuando dejo de marcarlas con el mouse y cambio la diapo, identifico la viga primaria.
¿Por qué es primaria? Porque recibe la carga de la sumatoria de las vigas secundarias. Y al ser primaria, la viga primaria es la única encargada de tomar las cargas propias de la viga primaria y la sumatoria de todas las cargas de la viga secundaria. ¿Para qué? Para trasladarlas al elemento vertical que es la columna. Entonces, este es parte del sistema principal de reconocimiento del TP1. Vamos a reconocer una grilla, vamos a reconocer un módulo, vamos a reconocer a dónde se encuentran los puntos que se transforman en columnas y vamos a reconocer cómo llegan las cargas a la columna. Las cargas a las columnas llegan por las vigas primarias. Por ende, las vigas primarias tienen una sección, tienen una altura y tienen que soportar una carga diferente a de las vigas secundarias. ¿Por qué? Porque toman todas las cargas de la sumatoria de las vigas secundarias. Por último, vigas secundarias traslada cargas a las vigas primarias. Vigas primarias, siempre en horizontal, en este caso, trasladan cargas a los elementos verticales. ¿Cuál es la denominación de esos elementos verticales? Las columnas. Y aquí, algunos ejemplos de trabajos de años anteriores que tienen que ver con alguna cuestión propositiva en donde se explica esa situación que veíamos anteriormente. ¿Cuáles son las vigas primarias en este caso y cuáles son las vigas secundarias? Las columnas no tenemos ningún tipo de duda cuáles son los elementos puntuales. Son estos 4 elementos puntuales a cada uno de los lados. ¿Cuáles son las vigas primarias? Es el doble, el par de vigas que abrazan a la columna para recibir las vigas primarias que están en este sentido, las vigas primarias que están en este sentido y las vigas primarias que están en este sentido. ¿Por qué estas vigas se denominan primaria? Porque están tomando la sumatoria de las cargas de todas las vigas secundarias. Cuando vamos a la parte superior, nos sucede exactamente lo mismo. El elemento vertical, tomando las vigas primarias, tomando las cargas de las vigas primarias, tomando las cargas de las vigas primarias, la cuarta viga primaria. ¿Por qué viga primaria? Porque está tomando la sumatoria de las cargas de estas vigas que trabajan de forma secundaria. Cuando vemos este ejemplo, lo mismo. Los elementos que trabajan en forma puntual trasladando las cargas, no necesariamente están a 90 grados o perpendiculares al suelo, sino la inclinación que se produce en esta columna, con la contra y con el ángulo invertido que produce la otra columna, en el sentido de tomar la viga principal. La viga principal, la segunda viga principal y la tercera viga principal. Esas vigas primarias, que son las principales, son las que se están encargando de tomar las cargas de todas estas vigas secundarias que están en forma rítmica y a una distancia mucho menor. A una distancia mucho menor, ¿por qué? Porque necesitan dividir la carga de la cubierta de techo en mayor cantidad de elementos. Entonces la viga secundaria traslada a la primaria traslada sus cargas y genera un camino de las cargas desde el secundario a la primaria y desde la primaria a la columna hasta poder trasladarla al suelo. Un sistema que a priori puede entenderse como más complejo, pero cuando uno lo mira en detalle, ¿a dónde se encuentran los elementos puntuales? Los elementos puntuales se encuentran en un sentido de centralidad, entre los 4 puntos que podemos ver inclusive superando la altura de la cubierta. ¿Para qué? Para conformar este entramado de dobles vigas primarias en este sentido y en este otro sentido, para luego tener la sumatoria de vigas secundarias. Estas vigas secundarias trasladan cargas a la primaria y las primarias trasladan cargas a las columnas para que éstas las trasladen al suelo. Otro, y creo que es el último ejemplo, el hecho de trabajar con 4 puntos cerca de los extremos. ¿Qué me permite esta situación? Trabajar con menos cantidad de columnas en una longitud de estas características. Entonces voy a tener una parte de la viga que va a estar en voladizo, la continuidad de la viga en vínculo con los 2 elementos verticales y otra vez en voladizo. Como esta situación
de esta viga puede tener una luz excesiva y ante el requerimiento o la idea de no anteponer otro elemento vertical como respuesta a un espacio que se conforme solamente con estructura en los 4 puntos, la estrategia, de alguna manera, de estar trasladando las cargas desde este elemento central en donde se produce la mayor deformación o la mayor distancia desde el punto de apoyo, a través de trasladar cargas de este elemento con esta inclinación, vinculándolo al elemento vertical. Elemento vertical que cuando se trata de la viga inferior lo va a hacer en forma de ménsula, como se configura acá en la imagen, y cómo lo puede hacer en forma de tensor cuando trasladas estas cargas al punto superior de la columna, para que luego desde ese punto superior de la columna se pueda trasladar al suelo. Estos son simplemente algunos ejemplos que tienen que ver con lo que luego es la propuesta que vamos a realizar en el trabajo práctico número 2. Nosotros los mostramos para, de alguna manera, poner énfasis en cuál es el objetivo que perseguimos en el diseño de una estructura puntual, y a la vez poder analizar 3 obras de referencia que son el objetivo que tenemos que cumplimentar en este trabajo práctico número 1, en donde el objetivo principal es reconocer cómo funciona el sistema estructural en las obras que vamos a analizar. Creo que no hay más. Bueno, eso es todo. Espero que haya sido lo suficientemente claro. Y bueno, seguimos trabajando en el día de hoy en las comisiones, y volver a agradecer al conjunto de los estudiantes la participación, el esfuerzo que comienza y quedar a disposición del conjunto de estudiantes, en donde en relación al trabajo del cuerpo docente iremos desarrollando de la mejor manera esta cursada de introducción a la materialidad. Muchas gracias y hasta la próxima.